En este video se ilustrará la simulación de un proceso químico con la finalidad de explicar el uso de la herramienta Aspen. El caso de estudio es el diseño de una planta simplificada del proceso real para la producción de etilbenceno a partir de etileno y benceno. El etilbenceno es un líquido inflamable, incoloro, de olor similar a la gasolina. Se la encuentra en productos naturales como carbono y petróleo, también en productos de manufactura como insecticidas y pinturas. El principal uso del etilbenceno es para fabricar el estireno, y por la polimerización de este se obtiene el poliestireno, que sirve en la fabricación de plásticos, resinas y hules. En esta simulación solo se muestra el proceso de producción de etilbenceno. La planta cuenta con una sección de reacción que consta de dos reactores en equilibrio. A la salida de cada uno se tiene un mezclador con el fin de mezclar las corrientes líquido y vapor, ya que no se sabe con exactitud en qué estado salen los componentes. Cabe mencionar que se intentó implementar reactores CSTR, aunque la cinética de estas reacciones es muy compleja, los ensayos se llevaron sin éxito. También se cuenta con una sección de separación, la cual tiene dos columnas de destilación, RADFRAC, y una válvula a la entrada de cada una, para controlar la presión a la entrada de las columnas. Esta sección se encuentra conectada a una corriente de reciclo. Previamente a la sección de reacción se tienen dos mezcladores y un horno. Para comenzar con la explicación de lo que sucede dentro de los equipos, antes debemos especificar las sustancias que estarán involucradas en el proceso. Para ello, entramos a la pestaña de propiedades en la parte izquierda de nuestra pantalla. En la carpeta de componentes, seleccionamos los componentes que vamos a utilizar en nuestro proceso de acuerdo a las reacciones que suceden. En este caso, necesitamos benceno, etileno, etilbenceno y dietilbenceno. Estos pueden buscarse ya sea por su fórmula molecular o por su nombre en inglés. Las reacciones que suceden en el proceso son las siguientes. La primera reacción se lleva a cabo entre el etileno y el benceno, dándonos como resultado etilbenceno. La segunda, que es la no deseada, se da entre el etilbenceno y el etileno, dándonos dietilbenceno. Y la última y tercera reacción ocurre entre el dietilbenceno y el benceno sobrante para darnos dos moléculas de etilbenceno. Una vez que seleccionamos los componentes, entramos a la carpeta de métodos. De acuerdo a la literatura, el método de propiedades utilizado en este caso de estudio es el de Chao-Sider, denominado Chao-SEA, como lo podemos ver en este renglón. En el manual de métodos de propiedades del mismo se describe este método como predictivo, el cual puede ser utilizado en torres para crudo, torres a vacío y algunas partes de procesos que involucran etileno, procesos con presencia de hidrocarburos y gases ligeros. El método de propiedades Chao-Si puede ser utilizado en sistemas que operan a menos de 140 atmósferas y entre rangos de temperatura de 200 a 533 grados Kelvin. Ya que seleccionamos el método Chao-SEA, volvemos a la pestaña de simulación de nuestro proceso. Ahora, para las corrientes que van a estar en nuestro proceso, primero tenemos una entrada de benceno, la cual va a estar a una temperatura de 320 grados Kelvin a una atmósfera y con una composición nada más de benceno de 630.6 kmol por hora. Esta alimentación de benceno se mezcla con la recirculación que sale de la primer columna de destilación. Al mezclarse ambas, se juntan en otro mezclador con la alimentación de etileno, la cual va a estar a las mismas condiciones que benceno, simplemente cambiando la composición de benceno a etileno de 630.6 kmol por hora. Una vez que se mezclan ambas corrientes, entran al horno, las cuales va a dar las condiciones para que operen dentro del reactor. El reactor tiene una salida a vapor y una salida líquido. Como no estamos seguros de que nuestros componentes salgan totalmente en estado líquido, mezclamos ambas corrientes en el mezclador, del cual sale otra corriente para entrar al siguiente reactor y de igual manera al mezclador. Una vez que salen de este, pasan por la válvula que les va a dar las condiciones para que entren a la torre de destilación.
Los componentes que tenemos hasta este paso solamente son benceno, etilbenceno y dietilbenceno. Por lo tanto, nuestro componente ligero es el benceno, que es el que saldrá por la parte de arriba, y por los fondos tendremos el etilbenceno y el dietilbenceno. El benceno que sale por arriba entra a un divisor, el cual va a tener una purga y una salida para la recirculación del benceno y que siga reaccionando en nuestro proceso. Por debajo, en los fondos de la primera columna, va a salir una corriente que va a pasar por la válvula que le va a dar las condiciones para entrar a la segunda columna. En esta solamente tenemos componentes etilbenceno y dietilbenceno, de los cuales el componente ligero es el etilbenceno que va a salir por arriba y es nuestro producto deseado, y por los fondos saldrá el dietilbenceno. Para llevar a cabo adecuadamente el proceso, resulta de suma importancia elegir las condiciones de operación de los equipos de acuerdo a lo que deseamos. Para iniciar el proceso, la corriente de benceno y etileno entran a dos mezcladores. En estos no es necesario colocar ninguna condición de operación específica. Esta corriente entra a un horno, el cual tiene una presión de 20 atmósferas y una temperatura de 434 grados Kelvin. A esta temperatura y presión entra en el primer reactor. Cabe destacar que se manejan estas condiciones para mantener los componentes en estado líquido. La corriente de salida pasa a un tercer mezclador y de aquí al segundo reactor, donde la presión se reduce a 19 atmósferas. El producto obtenido pasa a un mezclador y a una bomba, donde la presión nuevamente se reduce a 0.3 atmósferas. Esta corriente ingresa a la primera columna RADFRAC, la cual consta de 26 etapas, un condensador total. Las fases válidas son vapor líquido. El flujo de destilado deseado es de 259 kmol por hora, con una relación de reflujo de 2 y alimentándose en la etapa número 10. La corriente del destilado pasa a un separador, donde se recircula aproximadamente el 73% y el resto se desecha. La corriente de recirculación contiene principalmente benceno, el cual pasa al primer mezclador para poder así utilizar este y aumentar la producción de etilbenceno. La corriente de los fondos pasa a una válvula donde se baja la presión a 0.1 atmósferas. Esta pasa a la segunda columna RADFRAC, que consta de 24 etapas, un condensador total, con un flujo de destilado de 460 kmol por hora y una relación de reflujo de 0.87, alimentándose en la etapa número 10. Este es el último equipo, donde el destilado es el etilbenceno, que es nuestro producto deseado. Una vez que termine de converger el proceso, veamos qué resultados obtenemos. Para ello, nos metemos a la carpeta de resultados, donde dice corrientes, y podemos ver que a la salida del primer reactor se obtuvieron 247 moles de benceno, prácticamente nada de etileno, 487 kilomoles de etilbenceno y 77 moles de dietilbenceno. A la salida de nuestro segundo reactor podemos ver que reaccionó un poco del benceno, ya que se obtuvieron 242.55 kilomoles de benceno, igualmente prácticamente nada de etileno, 496.598 kilomoles de etilbenceno y 72 moles de dietilbenceno. Por último, a la salida de nuestro destilador, vemos que nuestro destilado está prácticamente limpio de etileno como de benceno. También cuenta con 459 moles de etilbenceno y nada de dietilbenceno, saliendo prácticamente etilbenceno puro. Los análisis de sensibilidad nos permitirán estudiar el efecto en variables de proceso al hacer cambios en las variables de entrada. Como primer análisis de sensibilidad tenemos la fracción que se tira en el divisor. Pretendemos saber cuál es la fracción a la que se obtendrá un mayor flujo de etilbenceno a la salida, que es nuestro producto principal. El procedimiento para realizar este análisis es el siguiente. En la pestaña de Model Analysis Tools, elegimos el análisis de sensibilidad. Nosotros ya creamos un análisis previo que es el reflux. Para esto tenemos que elegir el tipo de variable, que en este caso es block par. También seleccionar el bloque en el que se va a realizar el análisis, que es en el split, el divisor, y elegir un punto inicial y un punto final.
Ahora vamos a definir la variable. En este caso es el flujo de etilbenceno la variable. Tenemos que elegir de nuevo el tipo, que es mol flow, la corriente del destilado. Y luego, una vez hecho esto, elegir cómo lo vamos a tabular. Una vez que se definió todo lo anterior, tenemos que realizar la corrida para poder obtener los datos. Los resultados que obtenemos se obtienen en dos líneas, que son las que se tienen que seleccionar para poder correrlas. Le damos en Custom para poder realizarla, y en el eje de las X vamos a poner lo que vamos a variar, que es la purga, y en el eje de las Y, por default, queda el flujo de etilbenceno. Como puede observarse en la gráfica, el mejor rango para operar es desde el punto 26 hasta el punto 342 de purga. Por lo tanto, nosotros elegimos un valor de esto para obtener el mejor flujo. El siguiente análisis de sensibilidad va a ser la temperatura del reactor. Observaremos cómo afecta la temperatura en nuestra corriente deseada, para lo cual se siguen los mismos pasos que en el caso anterior, solo que variaremos la temperatura desde los 300 Kelvin hasta los 600. La definimos nuevamente, como se explicó anteriormente, y tabulamos. Después de que se corre, se obtienen los siguientes datos. Nuevamente se elige para el eje de las X la variable y el eje de las Y el flujo de etilbenceno. Para este caso observamos que el flujo de etilbenceno en la salida no va a variar con respecto de la temperatura en el reactor 1. Por último, y como tercer análisis de sensibilidad, observaremos la temperatura en el reactor 2, variándola para obtener un máximo flujo, en el caso de que sí se produzca alguna fluctuación en nuestra corriente principal. Ahora solamente se hace el mismo procedimiento desde 300 hasta 500, al igual que en el inciso anterior. La volvemos a definir y se vuelve a obtener unos resultados después de correrla y tabulamos. Graficando. De nuevo elegimos a la variable en eje de las X y el flujo de etilbenceno por default. Y como se puede observar en esta gráfica, el flujo de etilbenceno va a variar para la temperatura de 185 hasta 225 grados centígrados. Observamos que el máximo se obtiene en el rango desde los 30 hasta los 190 aproximadamente. Por lo tanto, nosotros quisimos operar el reactor a temperaturas que se encontraban en este rango. Una manera de optimizar el proceso simulado es agregando una recirculación desde la salida de dietilbenceno en la segunda columna hasta el segundo reactor, donde se lleva a cabo la conversión de dietilbenceno a etilbenceno. Esto para obtener un mayor flujo del producto deseado. Para esta segunda simulación del proceso, lo único que se modifica son los reactores y la recirculación. Anteriormente usamos de equilibrio, donde solo se introducen las reacciones. Para esta segunda simulación se utilizan reactores ideales, los cuales operan a partir de la fracción de conversión, la cual obtuvimos de la bibliografía. Para el primer reactor, las especificaciones que tenemos son las siguientes: una temperatura de 434 grados Kelvin a 20 atmósferas. Para las reacciones tenemos una conversión de 0.59 en la primera del etileno, de 0.4075 del etileno en la segunda y 0.25 de dietilbenceno para la última. Para el segundo reactor tenemos una temperatura de 432 grados Kelvin a una presión de 19 atmósferas. Y para la única reacción que se produce tenemos una fracción de conversión de 0.2213 del dietilbenceno. En la columna de destilación tenemos un número de etapas de 21 al igual que en la otra y un flujo de destilado de 970.8 kmol por hora, así como un reflux de 0.811. Y en la segunda columna de destilación tenemos 24 etapas y 630.6 kmol por hora de destilado, así como 0.432 de reflux de radio.
A la salida de los fondos del segundo destilado tenemos un calentador y una bomba, los cuales hacen que entren en el mezclador a la misma temperatura y presión que se requiere en el segundo reactor. En los resultados de las corrientes podemos observar que la corriente 2, que es la mezcla del benceno alimentado con la recirculación, tenemos un total de 1403 kilomoles por hora de benceno. Esto quiere decir que una gran cantidad de benceno fue recirculado de la primera columna. La corriente que sale del primer reactor apenas formó 312 kilomoles por hora de etilbenceno, quedando 1030 de benceno que van a reaccionar con 1042.9 de dietilbenceno en el segundo reactor, que es el recirculado de la segunda columna. Con todo este acomodo obtenemos como resultado final 576.94 kilomoles por hora de dietilbenceno a la salida del destilado de la segunda columna, teniendo solamente 26 kilomoles de benceno y 26 de dietilbenceno. Todo lo demás fue recirculado y vuelto a reaccionar en el segundo reactor, lo cual nos da un resultado mayor al obtenido en el proceso anterior, donde obteníamos aproximadamente 400 kilomoles por hora de etilbenceno. Bueno, ahora procederemos a hacer un análisis de sensibilidad, para lo cual queremos saber cómo varía el flujo de etilbenceno a la salida, cambiando la conversión del etileno en nuestro reactor 1, para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados. Como se puede observar, conforme aumenta la conversión a .590, se obtiene un máximo de flujo de etilbenceno. No se pudieron realizar análisis de diseño y de optimización en los reactores, ya que estos son de equilibrio y a su vez son ideales. Bueno, esperamos que haya quedado claro el proceso simulado, el uso de la herramienta Aspen y que se haya visualizado su relevancia en la ingeniería de procesos, así como en la ingeniería química en general. Muchas gracias.